Buenas tardes, profesora. Somos estudiantes de la carrera de Mantenimiento Industrial y en esta presentación les hablaremos sobre el rotor de Savonius, un sistema de generación de energía eólica que puede ser una solución accesible y eficiente para zonas rurales con dificultades en el acceso a la electricidad. Nuestro objetivo principal fue estudiar su funcionamiento, su posible aplicación doméstica y cómo optimizar su instalación para que sea más eficiente y económica. En muchas zonas rurales de nuestro país y también en otros lugares del mundo, aún persisten problemas para acceder a una energía eléctrica que sea confiable, económica y constante. Esto afecta directamente a la calidad de vida de las personas, ya que limita el acceso a servicios básicos como iluminación, conservación de alimentos, uso de electrodomésticos, calentamiento de agua o la simple carga de un celular. Muchas de estas comunidades dependen de generadores a petróleo o están conectadas a redes eléctricas inestables y costosas de mantener. Por ello se vuelve urgente buscar soluciones energéticas más accesibles, limpias y adaptables a las condiciones locales. Objetivos y preguntas. El objetivo principal es estudiar las características y el principio de funcionamiento del rotor de Savonius, destacando su potencial aplicación en sistemas de generación de energía eólica en el ámbito doméstico. También se busca desarrollar un esquema de instalación detallado que permita aprovechar al máximo la eficiencia del rotor, evaluando su viabilidad económica y fomentando así el uso de energías renovables a nivel residencial, especialmente en sectores rurales. ¿En qué contexto se va a utilizar el aerogenerador? ¿Zona rural, urbana, marítima? ¿Cuál es el presupuesto disponible? ¿Cómo influye en el diseño geométrico del rotor en su eficiencia energética? ¿Qué herramientas tecnológicas pueden optimizar el diseño o la medición de rendimiento? Este informe y esta presentación se hizo a cabo a base a un trabajo de metodología de trabajo colaborativo, gracias a la ayuda de Nelson Robles, Nelson Oces, Nicolás Carminé y yo, Oscar Vargas, en cual se distribuyó las tareas por etapas, fechas y responsables. Se comenzó con una lluvia de ideas para identificar el tipo de proyecto al cual nosotros estamos hablando a cabo. Luego se investigó sobre el rotor de Savonius, el cual es nuestro informe, para evaluar sus habilidades. Posteriormente se trabajó en distintos avances del proyecto, utilizando herramientas como AutoCAD, Word, etc., hasta llegar a una propuesta clara y bien estructurada. Y finalmente se organizó una presentación formal de este proyecto. Cada uno participó en distintos aspectos del desarrollo de nuestro trabajo, aportando habilidades como investigación, trabajo de programación, etc. Nosotros decidimos trabajar en el rotor de Savonius porque sabíamos que era una opción económica y simple al momento de realizar, especialmente útil para comunidades rurales en las cuales el acceso a la electricidad no es constante. A base de esto, este tipo de rotor es fácil de construir, aparte que no requiere materiales costosos ni tecnología tan compleja. Otra ventaja que tiene es que no necesita vientos fuertes ni dirección específica, lo que lo hace ideal para zonas con vientos suaves o variables. Además se puede fabricar con materiales reciclados, con plástico o metales residuales, lo que lo reduce mucho en la parte de costos y tiene un menor impacto ambiental. En resumen, creemos que este tipo de rotor puede ser una solución real para lugares donde la energía no llega. Bueno, las ventajas que tiene el rotor de Savonius básicamente son: 1. Gira con poco viento y sin importar la dirección. 2. Se puede fabricar con materiales reciclados o reutilizables. 3. Bajo en costo de construcción y de instalación. 4. Es resistente, duradero y fácil de mantener. 5. Compatible con otros sistemas como paneles solares. Y básicamente gracias a este trabajo nosotros pudimos aportar los conocimientos vistos en clase de física, como por ejemplo el torque. Ahí pudimos entender de mejor forma de cómo el viento genera la fuerza para hacer girar la aspa. El centro de masa, el cual nos ayuda a diseñar un rotor equilibrado que no llegara a temblar ni se dañe durante su uso. Las leyes de Newton, aplicando especialmente la segunda ley para comprender cómo las fuerzas afectan al movimiento del rotor. El equilibrio dinámico, el cual evaluamos cómo mantener un giro constante sin detenerse por desbalance. Todo esto no solo lo reforzamos en la parte de teoría, sino que también nos hizo pensar en cómo los conocimientos científicos pueden aplicarse en problemas reales, creando soluciones prácticas y efectivas. A continuación, haré presentación de nuestro rotor Savonius.
Es un modelo simulado que fue desarrollado por un software de diseño asistido llamado AutoCAD. En la primera imagen podemos ver al rotor de forma lateral. En la segunda imagen se muestra la vista alzada y la tercera imagen muestra el rotor desde la perspectiva superior. En la siguiente diapositiva daremos a conocer las nociones matemáticas y físicas aplicadas al rotor Savonius. Para empezar, nos preguntaremos ¿qué es un centro de masa? El centro de masa es el punto en el que se conecta toda la masa del sistema y sobre el cual se equilibran las fuerzas que actúan sobre él. ¿Y cuál es la importancia del centro de masa en el rotor Savonius? Es simple. Conocer el centro de masa nos permite balancear correctamente el diseño del rotor, lo que minimiza las vibraciones indeseadas durante su rotación. Esto mejora tanto la estabilidad estructural como la eficiencia mecánica del sistema. Además, permite ubicar de forma precisa el eje de rotación, asegurando un movimiento fluido y equilibrado. A continuación dejo el cálculo del centro de masa, teniendo en cuenta que cada aspa pesa medio kilo y la posición de las aspas en un plano cartesiano da como resultado que nuestro centro de masa del rotor es de 2.5,2.25. De igual forma hay que tener en cuenta el torque. El torque es una medida de la capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto respecto de un eje. Pero ¿por qué es importante el torque en nuestro rotor? Como ya sabemos, el torque es la fuerza responsable del giro. Si este valor es suficientemente alto, el rotor podrá accionar un generador eléctrico y transformar la energía del viento en energía útil. Además, el análisis del torque permite entender cómo diferentes factores, como la velocidad del viento, el área del rotor o su radio, influyen directamente en el rendimiento del sistema. A continuación les presentaré los siguientes datos. Eficiencia, 0,2. Peso, 1225 kilogramos. Altura, 0,29 metros. Diámetro, 0,154 metros. Radio, 0,077 metros, con los cuales se realizó el cálculo de área frontal del rotor, donde la altura, h, se multiplica por el diámetro, d, dando como resultado 4.466 milésimas de metro cuadrado. Luego se calculó la velocidad teórica. La fórmula es la siguiente. Un medio por el peso, por el área frontal, por el radio, por el coeficiente de rendimiento, por la velocidad del viento elevado a 2, da como resultado 10,5 Nm. Bueno, ahora veremos el consumo energético del hogar. ¿Qué es? Es la energía eléctrica que consume una vivienda en un periodo de tiempo, la cual se expresa en kilowatt-hora. ¿Y por qué es importante? Es importante conocer el consumo energético promedio de una vivienda, permite dimensionar correctamente el sistema eólico. Es decir, nos indica cuánta energía debe generar el rotor de Savonius para cubrir la demanda eléctrica del hogar. Esto es clave para evaluar la viabilidad real del proyecto, evitar sobredimensionamientos innecesarios y asegurar que la solución sea eficiente, económica y funcional. A continuación veremos los datos usados, que en este caso sería corriente, voltaje de 60 amperes y 220 voltios, y seguidamente los cálculos realizados. Conclusiones y reflexiones. Después de analizar y trabajar en este proyecto, pudimos darnos cuenta de que el rotor de Savonius no solo es una buena alternativa realista para generar energía en zonas rurales, sino que también es una excelente forma de poder aplicar los conceptos de física mecánica, los cuales vimos en clases. Estudiamos cómo influyen el torque, el centro de masa, el consumo energético y las leyes de Newton en su funcionamiento, y gracias a eso pudimos entender de mejor forma cómo algo tan cotidiano como el viento puede transformarse en energía útil. Lo más importante es que este tipo de soluciones simples, económicas y sostenibles pueden marcar una diferencia real en lugares donde el acceso a la electricidad es limitado o muy costoso. En resumen, el rotor de Savonius no solo fue una buena opción para este trabajo, sino que también nos dejó aprendizajes técnicos y sociales que van más allá del aula. Mapa de impacto. En física mecánica, este proyecto sobre el rotor de Savonius me ayudó a conectar varios contenidos que estoy viendo en otras asignaturas.
como por ejemplo, en inglés, usamos vocabulario en inglés al buscar información técnica, lo que me ayudó a entender manuales y conceptos básicos. Mantenimiento de transmisiones, al analizar el torque y el giro del rotor, entendí mejor cómo se transmite el movimiento en ejes y engranajes. Mantenimiento de automatización, pensamos cómo utilizar el sistema con sensores o controladores, lo que se relaciona con lo que vemos en automatización. Mantenimiento de bombas, al calcular el consumo de energía, entendí la importancia de usar equipos eficientes y bien dimensionados. Y por último, mantenimiento de sistemas hidráulicos, donde aplicamos conceptos como fuerza, centro de masa y transferencia de energía, que también son clave en los sistemas hidráulicos. Y por último, encontramos la bibliografía, donde se encuentran links utilizados para recaudar cierta información para nuestro proyecto. Muchas gracias.